10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, este domingo la Iglesia celebra el tercer domingo de Adviento, conocido también como Domingo Gaudete. El nombre viene de la antífona de ingreso, tomado de Filipenses 4:4-5. Estén siempre alegres en el Señor. Gaudete in Domino, de ahí el nombre. Y la invitación a la alegría surge de la cercanía de la llegada de Jesús. En medio de este tiempo de sacrificio, de espera, de austeridad en el que nos preparamos para la venida de Jesús, la Iglesia como madre nos dice: ya está llegando el Salvador, no desesperen, su venida está próxima. Ahora bien, las lecturas nos invitan precisamente a comprender cómo debe ser esta verdadera alegría, cómo debemos llevar en nuestro corazón la alegría profunda y cristiana. La primera lectura del libro del profeta Isaías nos invita a comprender que la alegría verdadera no brota simplemente de un sentimiento o de un estado de ánimo, sino del anuncio de algo grande, o mejor, de alguien grande. La alegría es un don del Mesías, un don del Señor, un don de Cristo que viene a salvarnos. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón de los cautivos, la libertad a los prisioneros, y pregonar el año de gracia del Señor. La alegría, pues, es el resultado de la acción de este personaje maravilloso que ha recibido el Espíritu del Señor para evangelizarnos, para darnos este anuncio de gracia y de esperanza. Y la respuesta a este anuncio increíble prosigue en la lectura de Isaías. Me alegro en el Señor con toda el alma, y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación, y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. El gozo profundo, la verdadera alegría, viene pues entonces de la acción de Dios que me cambia, me transforma. Dios me reviste con vestiduras de salvación, me cubre con manto de justicia. Toma mi vida dañada por el pecado, destruida por mis propias opciones de alejanía de Dios, y entonces nos cambia, nos transforma, y ese cambio nos genera una verdadera alegría. Me alegro en el Señor con toda el alma, es decir, la totalidad de la persona se alegra, y me lleno de júbilo en mi Dios. Todo mi ser rebosa de verdadera alegría cuando pongo mis ojos no en mí mismo, sino en el amor de Dios. Como salmo, este domingo efectivamente leemos el Magnificat de María, que refleja un mensaje muy parecido. María se llena de alegría. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. ¿Por qué se alegra María? Primero porque se alegra en Dios, se llena de júbilo en Dios mi Salvador. ¿Pero por qué? Porque Dios ha puesto los ojos en la pequeñez, en la humildad de su esclava. Lo que llena de alegría el corazón de María es la acción de Dios en ella. Aquí vamos viendo ya cómo efectivamente la verdadera alegría no tiene que ver en primer lugar con un sentimiento, con un estado de ánimo o con mirarme a mí mismo. La alegría no es el resultado de verme a mí mismo y sentirme contento conmigo mismo. En realidad, encontramos un testimonio muy parecido en el Evangelio según San Juan. Este domingo también se nos presenta la figura de Juan Bautista, que ya se nos presentaba la semana anterior en el Evangelio de San Marcos, pero esta vez en el Evangelio según San Juan. Y es interesante porque los evangelios sinópticos nos presentan a Juan como Juan el Bautista. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos presenta a Juan Bautista más bien como el testigo. Es la categoría principal de Juan, es el testigo. Leemos pues efectivamente el testimonio de Juan Bautista. Los sacerdotes y los levitas son enviados por los demás judíos desde Jerusalén para hacerle una pregunta, ya que éste anuncia una salvación, bautiza para el perdón de los pecados y mucha gente lo visita. Las autoridades se sienten inquietas
ante la actividad de Juan Bautista y le mandan a preguntar: ¿quién eres tú? De más está decir que la verdadera alegría, la alegría profunda, tiene mucho que ver con la respuesta correcta al tema de la identidad, ya que la verdadera alegría no puede depender de mis circunstancias, depende de quién soy yo y de cuál es la verdad sobre mí mismo y de cómo la percibo y puedo vivir según mi vocación auténtica, ¿no? ¿Quién eres tú? Y es interesantísimo cómo Juan Bautista responde a esta pregunta sobre su identidad en 3 niveles. En primer lugar, y esto es muy importante, Juan da su testimonio sobre su identidad reconociendo aquello que no es. De 3 formas lo dice el evangelista San Juan con solemnidad. Él reconoció y no negó quién era. Y dijo, es decir, 3 formas para reafirmar que lo que va a decir es importante. Yo no soy el Mesías. Es curioso, lo primero que dice Juan no es quién es, sino quién no es. Y entonces le preguntan: ¿quién eres? Pues, ¿eres Elías? Y respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Efectivamente, Juan entonces reconoce en primer lugar quién no es. Qué importante que es esto para la verdadera paz, para la verdadera alegría, para una visión sana de nosotros mismos y una vida serena. Tenemos que empezar reconociendo quién no somos. Y como Juan tenemos que reconocer que no somos el Mesías, que no somos el centro, que no somos el esperado, que no somos el Rey de Israel. Tenemos que reconocer que no somos el personaje más importante de la historia y ni siquiera el personaje más importante de nuestra vida. Es decir, tenemos que reconocer nuestra pequeñez. Vemos cómo el elemento de la alegría pasa siempre por la humildad, por el reconocer aquello que no soy. Juan no es el Mesías, no es Elías, no es un profeta, ni siquiera es el profeta. Juan se reconoce a sí mismo como alguien pequeño, sabe lo que no es. Muchas veces nuestras frustraciones más grandes vienen por querer ser lo que realmente no somos, o creernos mucho más de lo que realmente somos, o frustrarnos porque los demás no nos reconocen como quisiéramos que nos reconozcan, no nos ven como quisiéramos que nos vean, no nos consideran lo importantes que nosotros nos consideramos. Inmediatamente Juan da el segundo nivel de su respuesta cuando le insisten los judíos. Y entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces Juan responde lo que es. Ya ha dicho lo que no es y ahora responde lo que es. Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Entonces Juan se define a sí mismo no como el más importante, sino como la voz que grita en el desierto. Es decir, como el precursor, el que anuncia el camino de Jesús que va a llegar. Yo no soy aquí el más importante, yo soy la voz que grita que ya llega el importante. Seguramente hemos leído aquella explicación grandiosa de San Agustín, como suele ser, en la que refiere cómo Juan no es la palabra, sino la voz. Es la voz que anuncia la palabra, que es el verbo, que es Cristo, que está llegando. Entonces, Juan reconoce su papel de aquel que prepara el camino para Cristo. No es Cristo, no es el principal, es aquel que prepara el camino. Pero con esto, la respuesta sobre la identidad de Juan no está totalmente terminada. Aquellos que le interpelan le vuelven a preguntar: entonces, ¿por qué bautizas tú, si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan responde por qué bautiza, y dice: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Efectivamente, la respuesta última sobre la identidad de sí mismo, Juan no la refiere a sí mismo, curiosamente, la refiere a aquel por quien vive y por quien realiza todo su ministerio, a aquel que vendrá detrás de él, al Mesías de quien él no se considera digno de desatar las correas de las sandalias, es decir, de bautizarlo. Y aquí hay un elemento importantísimo.
para comprender verdaderamente nuestra identidad y por lo tanto para vivir una verdadera serenidad y una verdadera alegría, tenemos que reconocer en primer lugar lo que no somos. No somos el centro del mundo, no somos el Mesías. Tenemos que reconocer luego lo que somos. Tenemos una misión concreta, un ser muy valioso que Dios nos ha dado, pero sobre todo nuestra identidad se responde cuando comprendemos que somos en relación a Jesús, en relación al Cristo, que para Juan es aquel que debe llegar, para nosotros ya ha llegado. Vive dentro de nosotros. Somos marcados con su sello en nuestro bautismo. Entonces, efectivamente, nuestra identidad más profunda nos viene no de la referencia constante a nosotros mismos, sino de la referencia a Jesús. ¿Cuándo soy feliz? Cuando no vivo para mí mismo, sino que vivo para Cristo. Esto es lo que efectivamente dice Pablo en su famosa expresión, ¿no? Vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y esa es la alegría de San Pablo y esa es la verdadera alegría. Ahora bien, efectivamente San Pablo nos dice en la segunda lectura unas recomendaciones importantes con respecto a la alegría. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, San Pablo nos da este mensaje importante hacia el final de la carta. Vivan siempre alegres. Vivan siempre alegres. Pántote jairete. Siempre, en todo momento, alégrense. Es decir, que para el cristiano la alegría debe ser siempre una constante. No depende de las diversas circunstancias que vayamos a vivir, sino que es una constante en nuestra vida. Alégrense siempre. Esto es fundamental porque para nosotros parecería que la alegría depende de que todo nos vaya bien, y si las cosas no nos van bien, pues no estamos alegres. Pero si la alegría no depende de que todo nos vaya bien, entonces ¿de qué depende? San Pablo responde con otro versículo igualmente breve, como el anterior. Primera de Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres. Primera de Tesalonicenses 5:17, uno de los versículos más cortos de la Biblia, oren sin cesar. Adialeiptos proseugesce. Oren, proseugesce, adialeiptos, es decir, sin pausa, sin ninguna cosa que les interrumpa la oración. La alegría no depende entonces de que no tengamos problemas, repito, sino de nuestra conexión con Dios. Cuando estamos constantemente conectados con el Señor sin cesar, entonces podemos vivir una alegría profunda aún en medio de las dificultades. Recordamos aquella florecilla tan bonita de San Francisco, ¿no? Que tomaría bastante tiempo leer por entero, pero como San Francisco le recuerda pues al hermano León que la verdadera alegría no consiste en que las cosas salgan bien, en que los hermanos menores tuvieran éxito en su predicación, pudieran hacer grandes milagros, resucitaran gente, sino en soportar las contrariedades con paciencia, alegría y buena caridad, con confianza en el Señor, en vencerse a uno mismo a pesar de los problemas para entregarle a Dios toda la vida desde la cruz. Aquí está, decía hermano León, la verdadera alegría. Aunque nos apalearan y nos botaran, si lo soportamos con amor por causa de Cristo, ahí está entonces la verdadera alegría. Bueno, pues este es el mensaje del Evangelio, que si nosotros estamos conectados con el Señor, oramos sin cesar, podemos vivir siempre alegres. Pero para que eso sea posible, falta uno de los versículos de esta segunda lectura. 5:16, alégrense siempre. 5:17, oren sin cesar. 5:18, en todo den gracias a Dios. En pantí eucharisteite. En todo den acción de gracias, ¿no? Den esta acción de gracias que, como sabemos bien, se expresa con el verbo eucaristeo. Es decir, que una verdadera fuente de la alegría consiste también en saber agradecer a Dios. Efectivamente, uno de los remedios más grandes contra la tristeza es el agradecimiento. La tristeza usualmente
sobreviene en nuestra vida cuando ponemos nuestra atención en aquello que no tenemos, en algún bien que nos falta. El agradecimiento nos permite reforzar el reconocimiento a Dios por aquello que sí tenemos, por aquello que no nos falta. Por eso qué importante que es en nuestra oración incesante tener muchos momentos de agradecimiento. Así sea un día que nos parezca terrible, darnos un momento para agradecer a Dios. Entonces allí podemos experimentar la verdadera alegría. Pero finalmente, la alegría más profunda viene en imitar a Cristo y ser aquellos que reciben del Espíritu Santo para como calcar la misión de Jesús. Hemos sido ungidos también nosotros en Cristo y hemos sido enviados para anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar el perdón a los cautivos, curar a los que tienen el corazón destrozado. Es decir, al final la alegría viene cuando salimos de nosotros mismos y nos entregamos a los demás con alegría. Que la alegría de Cristo rebose en nuestros corazones para que estemos listos para su venida. Que Dios los bendiga.